Nueva Jersey, del lunes 31 de marzo al miércoles 2 de abril. Dios nos permite el estar aquí nuevamente, el escuchar la palabra, que los hermanos estemos juntos alabando hacia nuestro Señor. Solamente por su gracia es que podemos avanzar y seguir adelante. Aún así la situación sea difícil, Dios nos da la esperanza y los ánimos para poder avanzar. Vamos a comenzar alabando al Señor, vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 104. Himno número 104, de tal manera me amó. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó. Y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó. De tal manera me
en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumió mi eterna salvación, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Cristo nos ha amado y nos ha dado la salvación. De tal manera nos amó que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice su palabra. Y Jesucristo vino a morir a este mundo por nosotros, a derramar su sangre preciosa, y nos ha dado la salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 107, Manos Cariñosas. Manos cariñosas, manos de Jesús, manos que llevaron la pesada cruz, manos que supieron solo hacer el bien. Gloria a esas manos. Aleluya, amén. Vuestras azucenas, lirios de amor, fueron esas manos de mi Redentor, manos que a los ciegos dieron la visión, con el real consuelo de su gran perdón. Manos que sufrieron calmar el dolor. Oh, manos divinas de mi Redentor, que multiplicaron los peces y el pan. Manos milagrosas que la vida dan. Manos que sufrieron el clavo y la cruz, manos redentoras de mi buen Jesús, de
esas manos bellas, yo confiado estoy. Ellas van guiando, pues al cielo voy. Oh Jesús, tus manos, yo las vi en visión y vertí mi llanto con el corazón. Vi sus dos heridas y la sangre vi que tú derramaste por salvarme a mí. Las manos de Jesucristo fueron clavadas por una cruz, derramando hasta la última gota de su sangre. Incluso entre sus piernas el clavo traspasó. Pero por esa sangre preciosa es que nosotros recibimos la salvación. Fuimos comprados por un alto precio, el cual Él derramó en la cruz, de su sangre hermosa. Pero por esa sangre podemos ser hoy justos, santos y perfectos, solamente por Jesucristo, por el sacrificio el cual hizo Él por nosotros. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 108. Himno 108, mi bendito Redentor. Hacia el Calvario, mi Salvador, una mañana triste subió, y amarga muerte llena de horror, su cruz Él por mí sufrió. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí, y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en Él creí. Padre, perdona, ten compasión, ellos no saben que hacen muy mal. Yo doy por todos mi corazón, para que tengan paz celestial. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí, y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en Él creí. Oh, cuánto le amo, mi amigo fiel, servirle quiero y honrarle más. Mi vida toda es solo de Él, gloria a su nombre siempre y jamás. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí, y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en Él creí. Desde el día en que nosotros pudimos comprender en nuestros corazones que Jesús murió por nuestros pecados y nos ha dado la salvación, hemos recibido su amor, su paz, y realmente por esa sangre preciosa podemos presentarnos ante el Padre con un corazón limpio, con un corazón puro hacia Él. También así saludamos a los hermanos que nos sintonizan mediante las redes sociales, mediante Facebook o YouTube, con el nombre de Misión Buenas Nuevas, La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, y así también puedan compartir con otras personas para que otros también puedan recibir la palabra.
También así podemos escuchar la Radio Jerusalén, una emisora la cual está a las 24 horas con nosotros y nos da esa palabra, la cual nos da el aliento para poder avanzar, para poder seguir adelante, escuchando las diferentes prédicas de los pastores. Sí. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 110. Himno 110, en la cruz. Herido triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Jesucristo nos ha mostrado su gran amor, y por él realmente hemos recibido la salvación. Por Jesucristo, el cual murió en una cruz y nos ha permitido
por ese sacrificio entrar en el reino de los cielos. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 114. Himno 114, el Señor resucitó. El Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba Él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya, cautivo en la esclavitud, aleluya. Jesucristo se humilló, aleluya. Vencedor se levantó, aleluya. Con cristiano, aleluya. Su gloriosa majestad, aleluya. Cristo que la cruz sufrió, aleluya. Y en desolación se vio, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya. Reina vivo e inmortal, aleluya. Hoy al lado está de Dios, aleluya. Donde escucha nuestra voz, aleluya. Por nosotros rogará, aleluya. Con su amor nos salvará, aleluya. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y nos ha dado la salvación. Por eso nosotros hoy podemos estar aquí y darle gracias a su nombre, porque Él dio un alto precio por nosotros. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a cantar el himno número 120. El himno número 120, el que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo
sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10,000 por doquier, mas a Él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El habitar en el abrigo de Dios realmente nos da ese cobijo el cual necesitamos para nuestras vidas. Y escuchando su palabra día en día podemos estar más cerca de Él. Y Él nos da ese consuelo y esa paz para poder seguir y avanzar. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 122. Himno 122, maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es
cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Dios nos quiere dar todas sus maravillas, de entre ellas la paz, la paciencia, el amor, la felicidad. Todo eso nos quiere dar, pero siempre cuando estemos más cerca de Él, también recibiremos así. Por eso es muy importante el poder escuchar la palabra y el poder estar los hermanos juntos desde un principio para poder escuchar y tener un solo tono en nuestro cantar, en nuestro escuchar y abrir los oídos del corazón para recibir la palabra de nuestro Señor. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 20. Himno número 20, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él,
cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Muy buenos días con todos los hermanos. Hoy, por la gracia de Dios, tenemos servicio dominical de invitación total. ¿Cómo están, hermanos? Esta mañana de mucha bendición, de mucha alegría. Yo creo que Dios va a trabajar grandemente en nuestro corazón. Amén. A través de su palabra, Dios nos va a dar la esperanza. Esta mañana también queremos saludar a todos los hermanos que están conectados tal vez a través de Jerusalén Radio en Bolivia, a través de las redes sociales. Queremos extenderles esta invitación para que también puedan visitar aquí en la iglesia de manera presencial y juntos tener la comunión, hermanos. Amén. Vamos a invitar en esta mañana al hermano Gregorio Cari, quien nos va a dirigir con la oración. Adelante, hermano. Vamos a orar, hermanos. Pueden inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, le damos gracias por este tiempo que usted nos permite, Señor, esta mañana. Usted nos puede traer, Señor, por su gracia también, Señor. Y por eso queremos agradecerle, Señor, esta mañana. Y también, Dios Padre, pedirle por todas las actividades, Señor, que la iglesia está realizando, Señor. Y usted pueda bendecir siempre a los hermanos, dar su gracia, su misericordia, Dios Padre. Señor, también pedimos por este servicio dominical, Señor, esta mañana, usted pueda abrir nuestro corazón, Señor, para que nosotros podamos recibir su palabra a través de su siervo, Señor. Porque su palabra, por mi palabra sois limpios, dice en San Juan capítulo 15, Señor. Y así, realmente, Señor, si entra su palabra en nuestro corazón, nuestras vidas van a cambiar y solamente, Señor, recibiremos su gracia. También tenemos esperanza, Dios Padre. Realmente su siervo estuvo también hablando esta semana, Señor, sobre las obras de la carne y el Espíritu. Por eso, si entra, Señor, en nosotros su palabra, todas esas obras de la carne, Señor, saldrán y solamente su Espíritu nos guiará, Señor. Y Dios Padre, por eso también este día, por favor, pueda abrir nuestro corazón y darnos su gracia, su misericordia esta mañana, Dios Padre. Así también, Señor, los hermanos que todavía no llegan, por favor, usted pueda dar, Señor, el
el camino, Señor, para llegar a la iglesia. Dios Padre, Señor, le agradecemos por todas las cosas que usted nos da, Señor, agradecidos también por nuestra familia, por la salud que usted nos da, Señor, y Dios Padre, usted pueda darnos siempre hoy la esperanza a través de su palabra. Todo esto, Señor, así queremos orar en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Sí, muchas gracias. Esta mañana quiero extender la invitación a todos los hermanos presentes, alguien que quiera compartir su testimonio, cómo Dios ha trabajado en esta semana, cómo Dios le ha permitido escuchar la palabra, hermanos. Un tiempo muy especial. Por el tiempo, ¿no? Quisiera invitar a un hermano, ¿sí? Entre los hermanos aquí presentes, quien quiere compartir su testimonio, aprovechar este tiempo que es muy valioso para nosotros. Sí, ¿no? Es una gracia, hermanos, ¿sí? ¿Quién quiere compartir su testimonio en esta mañana? Como Dios le permite participar, escuchar la palabra, cómo Dios está trabajando en su vida, antes de dar paso a las presentaciones. Adelante, hermana. Por la gracia de Dios nos ha permitido, ¿no? Varios eventos, ¿sí? Dentro de la misión, y Dios nos ha permitido también experimentar su obra. Amén, hermanos. Entonces este tiempo es un tiempo muy especial para glorificar el nombre de Dios. Vamos a escuchar testimonio de hermana Silvia. Buenos días, pastores, hermanas, hermanos. Bueno, yo quiero expresar mi alegría. Me siento muy contenta porque Dios me permitía, ¿no? Después del campamento viajar a Uyuni, después también viajar a Caranavi, al campamento de familia, ¿no? Mi niño es el que también más me impulsa, ¿no? Mami, vamos. Entonces fuimos, y es la segunda vez que yo voy a Caranavi con la iglesia, y también Pastor Justo, ¿no? Nos predicaba, y yo recordaba, ¿no? La primera vez que yo fui a Caranavi, Pastor Justo decía, aquí ¿quiénes están? ¿Quiénes somos? Y él decía, estamos los peores, los ladrones, los asesinos, todos los que cometen pecados estamos aquí, ¿verdad? Y yo me sentía, sí, tienes razón, estamos todos, pero Dios, por su gracia, había enviado a su Hijo, ¿no? Quien nos había limpiado. Entonces yo podía recordar nuevamente con Romanos, con el libro de Romanos que nos predicaba Pastor, y yo me sentía muy contenta, ¿no? Me siento realmente muy contenta porque también el pasado domingo la palabra que Pastor nos transmitió realmente me liberó de muchas cosas. Yo me sentía culpable incluso por llegar tarde a la iglesia y sentía mucha condenación. Pero Pastor el anterior domingo decía que no era así, que no tenemos que estar mirando el pecado, aferrados al pecado, sino que tenemos que renegar para Dios, vestirnos bien para Dios, comer para Dios, trabajar para Dios, es hacer todo lo que hacemos para Dios. Entonces desde el anterior domingo yo tengo una paz, una alegría que lo expreso, ¿no? Me preguntan las seminaristas, los hermanos, ¿cómo está? ¿Cómo está? Yo estoy feliz, contenta, ¿no? Pese a la situación que tal vez hay en mi familia, pero Dios ya lo ha hecho todo. Yo quiero que mis hermanos, mi papá lleguen, ¿no? Pero Dios lo va a hacer en su momento. Estoy muy contenta por eso, hermanos. Eso les quería comentar. Muchas gracias por su atención. Sí, muchas gracias. Y de verdad, ¿no? Recientemente hemos realizado campamento de la familia en Caranavi, ¿sí? Y una gracia que los hermanos participen, escuchen. Este culto también es un culto muy especial, hermanos. ¿Saben por qué? Porque es el culto de servicio dominical de invitación total. ¿Qué significa? Que todos nosotros por la fe, orando al Señor, tenemos que traer, ¿no? Un invitado para que pueda escuchar el Evangelio. Parece difícil, ¿cierto, hermanos?
pero no es difícil. Si confiando en el Señor aprendemos, avanzamos, Dios nos va a dar su gracia, hermanos. Por eso aprovechen esta oportunidad, ¿no? Servicio dominical de invitación total. De verdad, Dios a través de la palabra quiere trabajar con todos, ¿sí? Especialmente darle esperanza. Ahora, hermanos, vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza. Ellos van a interpretar 2 alabanzas, el precioso de tu sangre y tu decisión. Entonces, por la gracia de Dios, también tenemos al grupo Canto de Esperanza, ¿no? Que todos los domingos está alabando al Señor. Después del grupo vamos a escuchar el coro Nueva Alegría. Entonces, vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos, ¿sí?, al grupo Canto de Esperanza. Sí.
llenaste con tu amor a mi pobre corazón, llenaste con tu amor a mi pobre corazón.
Sí, muchas gracias. Una vez más vamos a dar, por favor, fuertes aplausos. Y aquí entre los hermanos, tal vez el grupo de hermanos casados, casadas, tercera edad, ¿no les gustaría cantar, hermanos? Glorificar el nombre de Dios, amén. Preparen, por favor, queremos escuchar también aquí el coro de hermanos de la tercera edad, hermanas casadas, los hermanos casados, los jóvenes. Sería algo bonito, ¿cierto, hermanos? Invitar a que también los hermanos sean parte de este servicio dominical de invitación total. Amén, hermanos. Entonces espero que los hermanos también con los guías se organicen, preparen y en algún momento también tener esta presentación, ¿sí? No importa si es en castellano, aymara, quechua, todo es bienvenido, hermanos. Amén. Preparen con todo el corazón para el Señor. Sí, por la gracia de Dios tenemos, ¿no?, las diferentes presentaciones. También ahora, juntamente con el coro, ¿sí?, con el coro Nueva Alegría, vamos a escuchar y vamos a cantar, ¿no?, 2 alabanzas, ¿sí? Estas alabanzas, por la gracia de Dios, junto con el coro también, las vamos a alabar y glorificar el nombre de Dios. Vamos a recibir, por favor, al coro para que pueda ir pasando y vamos a también pedir a todos los hermanos, ¿sí? Ustedes saben que todos los domingos el servicio dominical de invitación total, ¿a qué hora inicia, hermanos? 10 de la mañana. Por eso quiero que todos los que estamos acá animemos, ¿sí?, a los guías, a los hermanos, a con un solo corazón participar desde las 10 de la mañana. También hoy en la tarde, a las 3 de la tarde, vamos a tener el servicio dominical de invitación total, esta vez de la tarde, ¿sí? Por eso quiero pedirles a todos los hermanos, después del servicio dominical de la mañana, todos se puedan quedar y juntos escuchar la palabra. Amén. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría.
Sí, muchas gracias. Ahora, hermanos, quiero mostrarles un video. Este video es del CLF que se va a realizar en los Estados Unidos. Conferencia Mundial de CLF 2025 en Nueva York, en New Jersey, del lunes 31 de marzo a miércoles 2 de abril. Vamos a ver este video juntos, hermanos. Amén. Adelante con el video, por favor. Sé parte de la Conferencia Mundial del CLF 2025. Únete a nosotros en el Park Hotel, Metaland, Nueva Jersey, del lunes 31 de marzo al miércoles 2 de abril. Vive una experiencia transformadora con sesiones impartidas por las mentes más influyentes del ministerio contemporáneo. Disfruta de momentos de adoración inolvidable, conexión internacional y una exposición ministerial llena de dinamismo. Sobre todo, encuentra fortaleza renovada a través de la palabra de Dios. Inscríbete hoy mismo. Llámanos al 7626-2635 o al 6490-3070. Muchas gracias. Este es el F donde el pastor Oxupar va a visitar, ¿no?, una vez más los Estados Unidos. Espero que todos los hermanos preparen, ¿sí?, su tiempo y su corazón. Amén, hermanos. Entonces, esta mañana vamos a invitar al pastor Andrés Lim para escuchar la palabra. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Esta mañana vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 11. Esta mañana el libro de San Juan, capítulo 11, vamos a ver. Desde el versículo 1 voy a leer, hermanos. Todos se encontraron, hermanos, el libro de San Juan, capítulo 11, desde el versículo 1 voy a leer. Sí, o tal vez los hermanos están sentados atrás, desde aquí adelante. Sí, puede sentarse, entonces algunos hermanos tarde llegan, ¿no? Tarde llegando, puede rellenar en este salón. Ya, todos se encontraron, voy a leer. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dieron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo: después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño.
Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hasta el versículo 26 hemos leído. Ese versículo es Lázaro. Lázaro tenía sus hermanas, ¿no? 2 hermanas, María y Marta. Entonces esta mañana nosotros hemos leído, su hermano Lázaro está enfermo. Entonces estaba muy preocupado, ¿no? 2 hermanas. Entonces pasando poco tiempo va a sanar, va a mejorar. Pero mirando su hermano Lázaro no está mejorando, más peor, se preocupaba más. Luego pensando, ¿no? Si no se sana, si más peora, si algo sucede, ¿qué pasará en nuestra vida? Si nuestro hermano si muere. Entonces por ese corazón, 2 hermanos pensando, pero Jesús, Jesús sí estaría en ese lugar, va a sanar, no va a sanar. Va a sanar, no va a sanar, va a sanar, así pensaba. Entonces 2 hermanas enviaron las personas donde estaba Jesús. Eso hemos leído, ¿verdad? ¿No? Esta mañana hemos leído. Pero hermanos, si en nuestra vida, ¿no? Viviendo, si aún nosotros deseamos hacer bien, luego queremos vivir felizmente, lograr lo que estamos haciendo. Pero en nuestra vida todo logra ustedes, hermanos. De vez en cuando no logran, también fracasa. Cuando no logra, ¿qué se siente ustedes? Creo que algo me falta. Luego otra vez va a intentar, va a esforzar más, quiere hacer. Luego mejorando, va a sentir bien, ya va. Estoy echando, mejorando. Estoy ahora, sí poco más, esforzando, ya está mejorando. Pero aún echando sus corazones, no sus fuerzas, pero sigue, no mejora. Luego y peora. ¿Cómo se siente? Ahí ya tiene problemas, ¿no? Frustra. Luego piensa, creo que no va a alcanzar. Creo que algo va a suceder. Como igual que 2 hermanas, María y Marta, ¿sí? En vez de mejorar, su hermano Lázaro está peorando, más peor. Entonces está pensando, ¿qué está pensando? Si muere, si algo sucede, ¿qué hacemos? Sin nuestro hermano, ¿cómo podemos vivir? Así se preocupaba mucho, ¿no? Sí, ahí. Entonces ya no quiere pensar más, no quiere comer, no quiere hacer. En nuestra vida también igual, sí, hermanos, si mejora,
las cosas, mi estudio, mis hijos mejoran, mi negocio también, mi matrimonio también, todo mejorando, si no tendrá problema. Pero en nuestra vida no es así. Algunas cosas están bien, algunas cosas no están bien. Leyendo en la Biblia, hermano, usted tiene la Biblia, Proverbios, aquí ya marcando San Juan capítulo 11. Luego usted tiene la Biblia, Proverbios capítulo 27. El versículo 19. Ya, Proverbios, libro de Proverbios capítulo 27, el versículo 19. Voy a leer, hermanos. ¿Ustedes encontraron? Voy a leer. ¿Ya usted tiene la Biblia todo? Todo, ¿no? Sí. Ya, Biblia muy importante, hermanos. Alguien no quiere invertir su Biblia. Claro, otra cosa invierte bien. Su estudio invierte, su negocio también. Hasta su maquillaje, su ropa, todo invierte. Pero cuando ya quiere invertir la Biblia, ya no quiere. Porque no tiene importancia en su vida la Biblia. Entonces la Biblia es muy importante, hermanos. Y cuando en Corea, trompeta suena. Sí. ¿Quién está tocando trompeta? Teléfono, disculpe, sí. Parecido, ¿no? Trompeta. Sí. ¿A qué quería hablar? Perdón. Por trompeta olvidamos. Sí. Cuando yo estaba en Corea hay un edificio como unos 30 pisos, muy alto. Entonces ese piso, todo piso es libro, desde subterráneo, desde abajo hasta último, todo ya libro. Entonces ese tipo de lugares hay mucho en Corea. Pero cuando aquí llegamos en Bolivia, mi esposa quería comprar libro, que estaba buscando librería. Pero no hay librería aquí muchos. Pero cada vez buscando librería hay más restaurantes de pollo. Hay muchos. Comida, hay. Pero no había librería para comprar libros. Entonces un país muy desarrollado tiene un punto común. Los países que avanzaron, ¿no? Tienen librería bastantes. Luego el libro no es tan caro, que cualquier persona puede comprar y leer libros. Pero algunos países que no está desarrollado también tienen un punto común, muy caro vende libros, caros. Luego no hay mucha librería. Entonces, ¿por qué? Para que hay también una manera que no lee libro. En vez de leer libro, ¿qué más quiere? Comer. Eso él quiere. Comer, tener materiales. Pero sabe, hermanos, un libro apenas $50, $70, pero muy importante. Dentro de ese libro tiene de sabiduría. Luego, conocimiento de un autor. Ese autor es toda la vida, ¿sí?, estudiando, investigando. Su conocimiento, su experiencia, y puso dentro de un libro, ¿sí?, como resumido, todo su conocimiento. Entonces nosotros también, algún instituto, ¿no? Institutos hay pagando dinero, aprendimos, ¿verdad? ¿No? Sí, aprender qué es, ¿sí?, conseguir conocimiento de otra persona. Ese aprender, ese conocimiento no es barato. Por eso pagando dinero, nosotros aprendiendo, eso ya conseguimos, ¿verdad? ¿No? Pero no es gratis, ¿verdad? ¿Cuánto paga usted un instituto? Hasta aprender la academia de guitarra, aprender, paga dinero, ¿cierto, hermanos? Que su conocimiento nosotros aprendimos, conseguimos. Pero ese libro
toda la vida de un autor, ¿sí? Ahí su conocimiento, su sabiduría, leyendo podemos conseguir. Es muy bueno. ¿Sí? Por eso ya algunas personas dentro del libro ahí aprenden muchas cosas. Entonces imagínense la Biblia también ustedes, no quieren invertir. ¿Cuánto vale? ¿$50 vale? ¿O $70 vale? ¿O $100 vale? ¿O menos? ¿Sí? Ahorrando un pollo parece. ¿Sí? Copacabana. Eso puede comprar, letra grande, bonito. Pero algunos hermanos, Biblia muy chiquitita. Luego tampoco ya no quiere invertir. Dentro de ese libro, la Biblia, ¿qué tiene? Sí, en el mundo también un autor, ¿verdad? ¿No? Su sabiduría, conocimiento, toda la vida ahí pone. Entonces nosotros la Biblia, dentro de la Biblia, ¿qué hay? La palabra. ¿De quién? De Dios tiene Dios. Ese autor es de Dios. Entonces, su conocimiento, su sabiduría aquí tiene. Entonces, vale la pena invertir, comprar, leer la Biblia. ¿Amén, hermanos? ¿Amén? Amén, hermanos. Usted para trabajar como 3,000 bolivianos, 5,000 bolivianos, ¿sí? Mis sueldos, ¿así? Sueldo así para ganar. ¿A qué horas se levanta usted? ¿9 de la mañana se levanta? No, alguien 4:30 de la mañana se levanta para ganar eso, ¿verdad? No, esos. Dentro de la Biblia hay mucho más súper que de Dios. Si hay, entonces leer, luego escuchar la palabra, ahí puede conseguir. Ya escuchando, ¿qué le parece? ¿Desea comprar la Biblia? Soy vendedor, entonces ahí afuera hay librería, hermanos. Hay mucha Biblia, grandes. Compre sí o sí, tener. ¿Está bien? Sí, ya. Proverbios hemos leído, ¿no? Capítulo 27, el versículo 19, voy a leer. Ya que dice la palabra de Dios, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre, dice. ¿Qué está hablando? Aquí en el agua el rostro, cuando nosotros mirando al agua, ahí como dice, refleja. ¿Qué refleja? El agua refleja, ¿verdad? ¿No? ¿Qué refleja? Mi rostro, porque yo estaba mirando al agua. El agua es como un espejo, muestra, refleja. ¿Qué refleja? Yo miro aquí, ¿verdad? ¿No? Al agua, mirando. ¿Sí? Aparece, ¿quién aparece? Hermano Rodrigo Quisper aparece. Yo, Andrés, mirando el agua, ¿qué refleja? Sí, Pastor Andrés refleja, ¿no? Aunque yo deseo, ¿qué deseo? Yo también quiero ser muy guapo, ojo grande, nariz alto. Entonces yo mirando al agua y refleja el agua como hermano Rodrigo. Ojo grande, ¿cierto? ¿No? Ojo grande. No, ¿quién refleja? Pastor Andrés refleja como un espejo, dice espejo. Entonces, mi nariz muy bajito, ojos chiquititos, a cabellos negros. Igualito dice igual, aquí versículo 19, así el corazón del hombre al del hombre. Ya, ¿qué quiere decir, hermano, eso? Aquí, ¿qué quiere decir? Así dice, así. Sí, así. Antes de así, ¿qué estaba hablando? El agua refleja, ¿verdad? ¿No? El rostro, mi rostro, ¿sí? Así dice, así. Así el corazón, ¿verdad? ¿No? Del hombre al del hombre. Entonces, el corazón de hombre, ¿qué es? Usted no lee el libro, parece, por eso ya falta entender. Cuando una persona leyendo muchos libros, rápido entiende, ¿cierto? Ya así el corazón del hombre al
del hombre, como nuestro corazón, ¿sí? Como un espejo, agua, ¿sí? Pues mirando agua, el agua que refleja mi rostro, ¿sí? Mi rostro, ¿cómo está? Muy guapo, o recién se levantó, tiene mugre, ¿sí? Así se ve. Refleja. Tal vez antes de ver agua, ¿qué imagina? Soy muy guapos, ¿verdad? ¿No? Yo siento muy guapos. O soy buena persona, estoy haciendo bien. Pero cuando ya, ¿sí? El agua refleja mi rostro, todo muestra, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo está mi rostro? Sí, así como tal, así muestra. Igualito el corazón de hombre, como el agua. Espejo, dice, espejo, al del hombre, ¿verdad? ¿No? Mí mismo yo no puedo ver, ¿verdad? ¿No? Pero cuando mirando al agua, refleja, ¿verdad? ¿No? Igualitos, hermanos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Como hablamos en nuestra vida viviendo, tenemos como dificultades llegan, situaciones. Yo pienso, estoy haciendo bien, soy una persona, está bien, buena, ¿sí? No hago malas cosas, así piensa, ¿cierto, no? Pero sin mostrar al agua, ¿cómo puede ver, verdad? No su rostro, solo que piensa, imagina. ¿Ustedes cómo piensan a sí mismos ustedes? ¿Usted cómo piensa a ustedes? Yo vengo al culto, ¿verdad? ¿No? Mira afuera, discoteca, tomando ellos malos, así. Tal vez piensa. Por lo menos yo vengo al culto, escucho la palabra. No hago malas cosas, entonces soy buena persona, así tal piensa. Cada persona imagina, ya piensa, pero para saber bien necesita. ¿Qué necesita? Espejo, necesita espejo como agua alumbrando, ¿verdad? ¿No? Mostrando. Entonces refleja eso, ya ahí puede saber bien. Entonces el corazón del hombre, usted piensa, nadie expresa, nadie habla. Usted solo piensa, ¿qué piensa? Así es, así piensa. Pero no sabemos, ¿verdad? No sabemos. Pero cuando el corazón del hombre también así refleja. ¿Cómo refleja mi corazón? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo puede reflejar? Aquí la Biblia por eso está escrito, ¿no? Sí, aquí 19. En el agua, el rostro corresponde al rostro. Nuestro corazón también, corazón de nosotros también. ¿Cuántos? Corazón de otras personas, ¿verdad? ¿No? Sí, así refleja, como espejo, ¿verdad? ¿No? No sé si me puede entender eso. Si de vez en cuando los hermanos vienen, luego explica, pastor, yo pienso así, pastor, mi corazón así es, piensa como fuera real, ¿verdad? ¿No? Real, ¿sí? Pero escuchando, hermano, no es así. Usted piensa de esa manera, pero no es así. Luego yo también explico, luego saco mi corazón, entre dos, refleja, ¿sí? Cuando ya refleja, recién se da cuenta, yo pensaba que estoy bien, estoy haciendo bien, pero escuchando, pastor, ¿por qué me exhorta? Pastor, ¿por qué me regaña? Pastor, ¿por qué de esa manera habla? Luego ya diferente, refleja, muestra, diferentes. Muchos hermanos, muchas personas, lo que piensa es real, pero ya necesita para ver mi rostro, cómo está, estoy guapo, soy coreano, soy BTS, así piensa, ¿no? Por ejemplo, pero cuando muestra el espejo, ¿soy BTS? No soy BTS, ¿verdad? ¿No? Soy chiquitito, ¿cómo es? Tal vez puede. Necesita espejo ver. Nuestro corazón también, ¿en dónde puede reflejar, hermanos? ¿En dónde nuestro corazón?
Mientras conversando con otra persona. Con otra persona, ahí refleja cuando yo tenía muchos problemas, situaciones. Pastor, ay, estoy muy angustiado. Pastor, sufro mucho ahora. Yo veo que no hay manera, creo que va a fracasar. Ante pastor conversando, luego yo muestro mi corazón, como es, ¿verdad? ¿No? Entonces el pastor escuchando de mí y me muestra, no, Andrés, ¿por qué llora? ¿Por qué triste? ¿Cierto, hermanos? Ahí puede ver verdaderos. Ya, Génesis capítulo 15, aquí ya, sí, vamos a pasar usted Génesis capítulo 15. Leyendo Génesis capítulo 15, aquí sale Abraham, ¿sí? Abraham. Luego Dios conversa. Aquí también podemos ver, ¿sí? Abraham tenía un pensamiento, ¿sí? Lo que creía él. Entonces aquí, antes de hablar, él guardaba en su corazón, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Luego Dios escuchando, Dios también se explicaba, hablaba a Abraham. Ya, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también a Abraham, mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ya, corazón de Abraham, ¿qué tiene ahora, hermanos? ¿Se puede ver? ¿Qué tiene? Ya, corazón de Abraham, ¿qué tiene? Cuando ya mirando a Abraham su rostro, no se nota, ¿sí? Se ríe, se siente, se ve feliz. Pero su corazón cuando sacando, ¿cómo ve? Corazón de Abraham, ¿qué hay? Tiene miedo, ¿sí? No tengo hijo hasta ahora. No tengo hijo hasta ahora. Mi vida, ¿qué será? Tantos tiempos trabajando, ganando, ahorrando mis bienes. Luego yo muero sin hijo. Mis autos, mis edificios, mis bienes, ¿quién va a llevar? ¿Qué sirve eso? Yo pensando ahora, ¿verdad, no? Entonces, y Abraham expresando su corazón, no puedo tener hijo, dice. Entonces, ¿qué sirve Dios? Aquí en mi casa un esclavo, Eliezer Damaseno. Él será mi heredero. Ya, sus casas, sus autos, sus bienes, sus dineros, ¿quiere dar un esclavo? No entregue esclavo, a mí entregue, Pastor Andrés. Usted su casa, su lote, toda la vida que trabajaron duro, ¿eso quiere entregar a mí? Dios mío. So, adentro esperaba, pero sí, pastor, sí, pero ni uno. Ya, ¿quiere entregar? ¿No quiere entregar? No quiere entregar, tampoco Pastor Andrés entre. Pero aquí, Abraham, ¿a quién quiere entregar sus bienes? Un esclavo. Un esclavo quiere entregar. En su corazón no tiene esperanza ahora, triste. Él piensa real eso, ¿verdad? ¿No? Pero Dios escuchando, Dios también habló, ¿sí? Dios ya que habló, vamos a ver. 4. Luego vino a él palabra de Jehová. Ya, Dios también hablando. No, Abraham, luego ya hablando, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios, ¿qué dice? No heredará ese esclavo. Tú vas a tener tu propio hijo. A tu hijo te heredará. Luego Dios está hablando.
¿Son iguales o diferentes? Corazón de Abraham, corazón de Dios. Corazón de Abraham triste ahora, queja, hasta ahora no me da, triste, se preocupa, miedos. Pero en el corazón de Abraham, corazón de Dios, ¿qué hay? ¿Qué está hablando Abraham? ¿Verdad, no? Chicoteando, exhorta. Hey, ¿qué está hablando ahora? ¿Qué piensa ahora? ¿Por qué llora? Tú vas a tener, ¿por qué entrega a ese esclavo? Es miserable, ¿por qué entrega a él? Tú vas a tener, tu hijo va a entregar, así va a vivir felizmente. Es diferente ahora. ¿Qué le parece a ustedes escuchando a Abraham y Dios? Imagínense, corazón de Abraham, él confiando, si viviendo, toda la vida él va a vivir. ¿Cómo va a vivir? Con miedo, triste, quejándose, porque no me ha dado, mirando su casa, luego, ¿qué sirve casa? Mirando si auto, ¿qué sirve auto? Porque cuando muere sin hijo, ese auto, ¿quién va a llevar? Esclavo. Pero Dios muy diferente. Dios, tú vas a tener, tu propio hijo va a tener, tu hijo va a llevar, tu hijo puede. Sí, luego muy diferentes. Hermanos, sí, ese es nuestro corazón como espejos, ¿verdad? ¿No? Por eso mientras ¿qué hace? Con otra persona, ¿sí? Expresando, sacando mi corazón, así es. Tal vez me siento triste, tal vez yo soy feo, yo no puedo hacer, pero refleja como un espejo de otra persona, ¿verdad? ¿No? Esta persona escuchando, si muestra, explica, no, hermanos, no es así, diferentes, puede mostrar. Ya, Primera de Juan, usted tiene la Biblia, Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, voy a leer, 6. Voy a leer rápido, ¿sí? Puede anotar, hermanos, ¿sí? Puede anotar, ¿sí? Ya. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿ya qué dice la Biblia? Entre muchas personas dice, yo creo en Dios, andamos en la luz. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, ¿verdad? ¿No? Sí, dicen, creen, yo creo en Dios, yo andamos, conversamos, comunión con Dios, pero y andamos en la tinieblas. ¿En dónde anda? En tinieblas. ¿Qué es andar en tinieblas? Andando en tinieblas no se ve nada. ¿Qué va a suceder? Mi futuro va a fracasar, va a morir, va a perder. ¿Qué será? Oscuridad. Si choca, va a morir, va a fracasar así. Por eso está chocando, sucediendo. ¿Andando en dónde andando? En tinieblas. Pero su boca, ¿qué dice? ¿Su boca qué dice? Dios va a ayudar. Dios está conmigo. Yo creo en Dios. Pero anda en tinieblas. Aquí la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué dice? Después, ¿qué dice? Ya si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentiroso, no es real, porque andando en tinieblas, triste, miedo, no sabe el futuro, luego algo sucede, mira, eso está sucediendo, por eso va a fracasar, va a sufrir, va a perder el futuro, ¿cómo será? Mentimos, dice, mentimos, ¿cierto? Así está escrito. Y no practicamos la verdad. Son mentirosos, así vive, dice, mentiroso. ¿Quién así vive? ¿A pastor así vive?
¿Quién vive así? Mentiroso. Ya ustedes también, su vida puede pensar, hermanos, su vida, por la boca hablamos. ¿Qué hablamos? Andamos con Él, participamos culto, leemos la Biblia, compartimos la palabra, pero anda en dónde anda? En tinieblas andas. Mentiroso, mentiroso, dice. Ya vamos a ver versículo 7. Pero si andamos en luz, aquí también sale los que andan. ¿En dónde andan? En la luz. ¿Cómo Él está? En luz. ¿Cómo Dios está en luz? Tenemos comunión unos con otros. Andamos en luz, ¿qué quiere decir, hermano? Andamos en luz. No solamente palabra, ¿sí? Andamos en luz, ¿qué quiere decir? Yo soy cristiano, yo creo en Dios, no solamente en la boca. Los que andan en la luz, ¿qué vida lleva? Aquí versículo 7. Pero si andamos en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Ustedes han escuchado comunión? Comunión, ¿cómo hace comunión? Hermano, comunicamos. ¿Así comunica ustedes? ¿Cómo comunica? ¿Usted llegando a la iglesia comunica? ¿Usted tiene comunión en su vida? ¿En su matrimonio tiene comunión? ¿Con sus hijos tiene comunión? ¿O en la iglesia viene con pastor, con pastora tiene comunión? Iglesia viene, ofrenda, diezmo. ¿Usted tiene comunión en su vida? ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Soy cristiano, salvos. En su vida hay comunión. ¿Con quién tiene comunión? Comunión muy importante, porque solo Él mismo no puede ver su rostro. Solo imagina, soy guapo como BTS, soy así es princesa, soy buena persona. Solo piensa, ¿verdad, no? Pero cuando muestra su rostro al espejo, refleja real. Ahí puede ver. Ustedes igual, su corazón, nadie sabe. Nadie sabe. Antes de hablar, alguien sabe, esta persona, demonio. Demonio adivina, sabe, ¿cierto? Sin hablar, sin comunión, ¿cómo va a saber, hermanos? Es imposible. ¿Sí puede entender, hermanos? O sea, ¿cómo puede saber su corazón? Comunión acá. Pues en la iglesia usted viene, algunos hermanos solo participan, escucha la palabra, pero no hay comunión. ¿Cómo va a haber? ¿Verdad, no? ¿Está bien? ¿Está entendiendo bien o no está entendiendo bien? ¿Está desviando su vida a no de Dios? No podemos saber, pero aquí versículo 7, aquí explica. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. ¿Uno solo? Uno solo hace comunión. ¿Quién es? Uno solo hace comunión. Solo habla. ¿Quién es? Endemoniado. Endemoniado. Otra palabra es loco. ¿Han escuchado? Su vida de creencia, ¿cómo hace, hermanos? Viene a la iglesia, tiene comunión con Dios,
con pastor, con pastora, o solo hace comunión? Si solo hace, muy peligroso. Porque loco solo conversa, ¿cierto, no? Solo conversa, solo ríe, solo llora. Locos. Entramos en la comunión unos con otros. Ya luego después, ¿cómo está escrito? ¿Ya? ¿Puede leer? Ya, aquí está, ¿sí? Ya, tenemos comunión unos con otros. Luego juntos vamos a leer, continuamos, ¿no? 1, 2 y 3. Ya otra vez, ¿sí? No hace comunión ustedes, sigue, está solo está. Solo, ya, sí o sí. Ya vamos a leer juntos, ¿está bien? Cuando usted así juntos leyendo, estará muy feliz, va a tener mucha fuerza. Inténtelo. Ay, pastor, siempre habla, pero inténtelo. ¿Sí? Ya vamos a leer juntos. Ya 1, 2, 3. Y la sangre. Ya cuando entra a comunión, ¿qué sucede? Soluciona todo, dice. Soluciona todos. La sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Antes de entrar en la comunión, condena a muchos. Antes de entrar en comunión, condena, frustra. ¿Cómo será eso? ¿Cómo es? Pero entra en la comunión. Así es, pastor. Así es, hermano y corazón. Pero la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, limpias. Amén, hermanos. Por eso hablamos comunión muy importantes. Desde ahora, si viene a la iglesia, ¿sí? Entrar dentro de ¿qué? Comunión. ¿Esa comunión en qué manera? Solo unos con otros hermanos, otros. Alguien siempre con su grupo nomás anda en la iglesia, con su grupo. No quiere entrar otro grupo, no quiere. En la iglesia hay grupo, ¿sí? Aunque no está formado, pero automáticamente tiene su grupo, ese grupo. En Corea hubo un retiro nacional en Corea. 8 departamentos. ¿Sí? Luego dentro de la misión muchos hermanos salvos. Cuando hace retiro nacional, de todo departamento viene, nosotros reunimos, luego escuchamos la palabra. Pero justos, si una persona tenía situación, su hijo, hija, también igual tiene espíritu inmundos, endemoniado, dice, ¿verdad, no? Solo grita, escapa, sufría mucho, pero sus familias trajeron al retiro nacional. Tal vez pastor orando va a sanar, con esa esperanza trajeron en retiro nacional. Pero un día desapareció, porque mucha gente en retiro nacional, ¿verdad, no? Desapareció, se preocupaba. Su familia buscaron, ¿sí? Pero no encontraron. Pero finalmente encontramos su hija. ¿Dónde estaba, sabe? ¿Dónde estaba, sabe? Estaba conversando con otro endemoniado, así. Había mucha gente, miles de personas, pero justo estaba hablando otro endemoniado de otro departamento, misma situación, trajeron. Si trayendo al retiro espiritual, va a sanar, va a orar. Pero ¿cómo sabía? Entre mucha gente, ¿cómo sabía que tiene espíritu inmundo entre dos? Ahí estaba conversando. ¿Cómo estaba conversando? Como 50 años atrás, como amigo, ¿no? Así.
bien amigo, aunque primera vez se encontraron, ahí conversaba. Parece bien amigos, pero preguntando, ¿tú conoces? No. ¿Tú conoces? Yo tampoco. ¿Cuándo encontraste? Hoy día encontraron, dice, hoy día. En la iglesia también, tal vez, tiene mismo corazón, sentidos. Comunión, ¿qué es comunión? Unos con otros. Última pregunta. ¿Usted hace comunión? ¿Usted hace comunión, hermanos? ¿Viene a la iglesia, hace comunión? ¿O con pastor hace comunión? Levante. Ya yo hago comunión con pastor. Levante la mano. Ya, comunión importante, sí o sí. Usted también tiene situaciones, ¿verdad, hermano? ¿No? Situaciones. Yo también, cuando tengo muchas situaciones, no puedo solucionar, solo ¿qué llega? Miedos, luego frustraciones. Entonces, aguantando. Si ahí solo yo hablo, solo yo también, ¿qué voy a hacer? Luego también leyendo la Biblia, orando a Dios, solo. Pero ya llegando hasta ahí ya no puedo más. ¿Sí? Luego, recién, pastor, así, golpea, pastor, mi situación así es, mi corazón así es. Entonces, antes de encontrar al pastor, mi corazón tenía muchos pensamientos, no podía ordenar. Pero al encontrar, luego escuchando el corazón de pastor, de siervo, diferente. Otros mundos, diferentes. Jamás yo pensé esa manera, ¿verdad? ¿No? Pero escuchando corazón de pastor, entrando en mi corazón. Cambia, diferentes. Acá, hermanos, dentro de la iglesia hay comuniones, hermanos. Ustedes escuchar la palabra, participar en eventos muy buenos, pero sí o sí también entrar. ¿A dónde entrar? Comunión. Amén, hermanos. Ya hoy nosotros hemos leído San Juan capítulo 11, ¿verdad? ¿No? 11 ya vamos a ver, 11. San Juan capítulo 11, el versículo ya 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús y dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ya, esa historia ya vamos a ver, ¿no? Ya, si ahí vivía dos hermanos con su hermano Lázaro, pero un día Lázaro se enfermó. Entonces, mirando su enfermedad, en vez de mejorar, está peorando. Se preocupaba su hermana, María, Marta. Entonces, pensando, dos hermanas en ese lugar, Jesucristo estando en ese lugar va a sanar nuestro hermano. Jesucristo va a orar a Dios. Dios va a escuchar, va a sanar. ¿Qué hicieron dos hermanas? Eso pensando, traer a Jesús, ¿verdad? ¿No? Luego enviaron las personas. Enviando a Jesús, Jesús se escuchó. ¿Qué escuchó, hermanos? Jesús, ¿qué escuchó? Lázaro. Si Lázaro, nuestros hermanos, Lázaro está enfermo, está muriendo. Ven, por favor, luego ore, va a sanar. Ven, Señor Jesús. Jesús escuchando, luego habló. ¿Qué habló? ¿Qué habló, hermanos? El versículo 4 habló eso. Jesús que respondió, ya vamos a leer ya. Juntos podemos leer, después de escuchar.
¿sí? Jesús respondió. Ya, ¿qué respondió? Vamos a leer el versículo 4. 1, 2, 4. Ya, hermano, vamos a leer juntos, vamos a leer. Algunos pensando otras cosas, ¿sí? Terminando, ¿qué será almuerzo? Eso está. ¿Qué será? Ya vamos a leer juntos. Ya atrás, los hermanos atrás también. ¿Está escuchando? Sí, ya. Los Step también. Step está manejando Facebook ahora. Ya, ¿está escuchando? Ya, todo. Ya, versículo 4. Jesús, ¿qué responde? Sí, porque eso es muy importante. Ya. 1, 2 y 3. Amén. Amén. Ya las dos hermanas mirando a su hermano Lázaro están muriendo. Aunque ellos, dos hermanos, intentan médicos, medicamentos, no mejora, sigue está enfermos. Entonces, dos hermanas, última manera que es, ya llamamos Jesús, Jesús va a sanar. Luego Jesús, todos ya informando a Jesús, Jesús se escuchó. Escuchando a Jesús, Jesús respondió, esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios está hablando. Dos hermanas que piensan, va a morir, va a perder nuestro hermano Lázaro. Mira, ¿sí? Ya medicamento no sirve, médicos tampoco, va a morir. Pero es Cristo, Jesús escuchando, esa enfermedad no es para la muerte, sino la gloria de Dios. Luego, 2 días más se quedó Jesús. Esa enfermedad no es la muerte, sino la gloria de Dios. Yo iré, oraré, va a sanar, no se preocupa. ¿Así habló Jesús? Ya esa enfermedad no es para la muerte, sino la gloria de Dios. Luego, ¿qué hizo Jesús? 2 días se quedó. No se fue. No se fue, 2 días se quedó, ¿sí? En el mismo lugar. Entonces, las hermanas de Lázaro esperando a Jesús. ¿Jesús llegó o no llegó? No llegó. Finalmente murió Lázaro. Hermanos, este mundo, hay muchas personas, guapos, algunos inteligentes, algunos médicos, todo, ¿no? Mucha gente vive. Pero hay una persona más miserable. ¿Quién será más miserable, hermanos? Los pobres más miserables. Hay mucha persona, ¿verdad? ¿No? Sí, pero entre muchas personas, ¿quién es más miserable? ¿Usted a quién piensa? Los que no creen la palabra de cierto. También otros, ¿quién es más miserable? Un hombre más feo es más miserable. ¿Quién es? ¿Usted qué piensa? ¿No gana dinero bien? Un soltero es más miserable. ¿Quién es más miserable? Usted piensa, hermanos. Un día pastor eso también habló. Igualito preguntaba a nosotros, los pobres, los hijos que sus padres no apoyan, no recibió bienes, o los que no estudian bien, si no ven ningún apoyo, ¿quién es más miserable? Luego preguntando, luego habló. Entre todas las personas más miserables, no tiene esperanza, dice. Esa persona más miserable. Mirando situaciones, yo estudiando, sí, aún yo estudio, pero no avanza.
Entonces, ¿qué sirve estudiar? No tiene esperanza para estudiar, no hay fuerza. Porque estudiando, su nota sube, no sube. No sube. No hay esperanza. Ay, estudiando, ¿qué sirve? Mirando a mi marido. Ay, tanto tiempo hablando, pero cambia, no cambia. No cambia, no hay esperanza. Ay, ¿por qué estoy viviendo? ¿Qué sirve vivir? Marido cambia, no cambia. No cambia. Alguna persona, sí, ¿qué sirve trabajar tantos así duros? Que todo pagando deuda nomás. No hay esperanza. Hoy día trabajando, ganando dinero, ¿a dónde va a pagar dinero? Deudas. Esta persona, ¿qué piensa? ¿Por qué trabajo? Trabajando 1 mes, 2 meses, ¿qué sirve? ¿Sirve o no sirve? Ese dinero todo ¿a dónde va? Al banco se va, al banco. ¿Por qué trabajo? No hay esperanza. ¿Sí? Entonces, entre todas las personas, ¿quién más miserable? Ahora ya puede entender. ¿Quién más pobre, quién más miserable? No tiene esperanza, no hay gana. ¿Sí? ¿Qué sirve? Porque mi marido no cambia. Cocinando, ¿sí? Luego chicharrón, luego que salta, metiendo a su boca, ¿qué sirve? No cambia nada. ¿Por qué tanto sirviendo? Mis hijos enseña, pero no cambia. ¿Por qué hago? ¿Hasta cuándo voy a hacer? No hay esperanza. O sea, entre todas las personas, ¿quién más miserable? Que no tiene esperanza. Esa persona más miserable, dice. Si hay esperanza, aún yo no tengo dinero ahora, pero más adelante yo también mejoraré, yo también compraré casa, yo también viviré felizmente. Tiene esperanza, ya puede vivir, ¿verdad? ¿No? Puede vivir. Aunque ahora mi cabeza muy duro, ¿sí? Aún mi nota no sube, pero mejoraré, yo puedo hacer, voy a estudiar. Mira, con ese corazón de esperanza puede hacer, ¿cierto, hermanos? Claro, ahora no tengo nada, pero más adelante ganaré, puedo hacer. Teniendo esa esperanza, esa persona puede avanzar. Pero una persona que no tiene esperanza, yo cuánto tiempo vengo al cultos, cuánto tiempo escuchando la palabra, si leyendo la Biblia, si con lo negro es letra, con lo blanco es papel. Tanto años viniendo en mi vida no ve cambios. ¿Por qué viniendo? ¿Por qué escuchando? Ya, ¿hay esperanza o no hay esperanza? Esa persona más pobre, dice, más miserable, hermanos. Tal vez esta mañana ustedes también, si mirando mis situaciones, ay, en mi corazón, ¿hay esperanza? No hay esperanza. Tengo tantas deudas. Es imposible, ¿verdad? ¿No? Aún imposible, pero tiene esperanza. ¿Qué esperanza tiene? Aún tantas deudas, pero ya avanzaré, puedo solucionar. Si tiene esperanza esa persona, ¿qué va a hacer? Se levanta temprano, luego busca manera, ¿cierto? Ahí puedo hacer, hay manera, busca, pero no hay esperanza. ¿Qué sirve? ¿Por qué voy a levantarme? ¿Por qué voy a comer? ¿Por qué voy a caminar? ¿Por qué voy a hablar? No hay esperanza. Esa persona más miserable. ¿Amén? ¿Ya usted tiene esperanza? Antes de entrar acá, tal vez tiene muchas situaciones, no sé qué situaciones tiene. Algunos jóvenes desean casarse. ¿Hasta cuándo voy a vivir solos, solteros? ¿Hasta cuándo? Tal vez sin esperanza entro. Luego mira, ¿hasta cuándo voy a servir a mi esposo? Que no cambia, no escucha. Si tal vez con ese corazón entró, pero cuando aquí escuchando la palabra de Dios, recibiendo corazón de Dios, luego recibiendo, cuando saliendo de ese lugar,
con mucha esperanza va a salir. ¿Amén? Sí. ¿Amén, hermanos? Sí, con mucha esperanza. Ya aquí vamos a ver. Aquí 2 hermanos se envió, sí, a Jesús. Jesús sabiendo que su hermano Lázaro amado está enfermo, está muriéndose. Pero Jesús se quedó. No se fue rápido, ¿sí? No se fue, se quedó 2 días. Luego Jesús dijo, ya después de pasar 2 días, luego vamos, dice, vamos, Judea. Aquí vamos a ver el versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días se quedó más, ¿verdad, Jesús? ¿No? Luego ya 7. Luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Entonces los discípulos, escuchando de Jesús otra vez va a ir a Judea, porque las personas quieren apedrearle a usted. Muy peligrosos. No, necesario, ¿sí? Ir a Judea otra vez. Luego Jesucristo habla, porque nuestro hermano Lázaro está durmiendo, dice. Aquí vamos a ver. Versículo 11. Dicho esto, le dijo, después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús habló, ¿sí? Ya Lázaro, ¿qué está haciendo? Está durmiendo. Entonces, para despertar a Lázaro, ¿es fácil o difícil? Difícil, despertar es difícil, ¿no? No, despertar es muy fácil. Solo echar agua fría, echa, ¿cierto? Rápido va a levantarse. Despertar un hombre dormido, ¿no? Dormido, fácil. Por eso ahora hablando, vamos a ir. Entonces los discípulos dicen que sí, a Jesús va a despertar a Lázaro. Entonces fácil, nosotros iremos a despertar a nuestro hermano Lázaro. Pero Jesús declara, ¿sí? No está durmiendo. Vamos a ver el versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ya Lázaro no está durmiendo, hermanos, ha muerto. Cuando una persona antes de morir aún tiene cáncer, aún tiene enfermedad grave, pero todavía está vivo, ¿qué quiere decir? Tiene esperanza, no tiene posibilidad. Pero Lázaro ha muerto, ¿qué quiere decir, hermanos? Ya terminó. Si un muerto, ¿a dónde lleva? Cementerio. ¿Por qué lleva cementerio? No hay esperanza, no hay posibilidad de levantarse. Por eso lleva al cementerio. Imagínense, si ese un muerto, después de 1 hora durmiendo bien, va a levantar. Luego va a pedir, tengo hambre, papá, tengo hambre, así va a pedir. Si hay esa esperanza, ¿cómo va a llevar al cementerio? No hay esperanza. Ha muerto, Jesús declaró, ¿verdad? ¿No? Luego llegó el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Finalmente llegando a la casa donde estaba María Marta, ha muerto Lázaro. Luego pasó 4 días. Entonces Lázaro ya está en la tumba, en el sepulcro estaba 4 días. Ahí recién llegó Jesús. Entonces la situación, ¿cómo es? No hay posibilidad. No se puede ahora solucionar, ¿verdad? ¿No? Aún Jesús no se puede. Así pensaba María Marta. Por eso María Marta escuchó. ¿Qué escuchó? Jesús llegó a su casa. Luego aquí vamos a ver 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Jesús llegó a la casa de Lázaro. Luego, hermana María, hermana Marta, yo llegué, tengo hambre,
me sirva. ¿Escuchó o no escuchó María Marta? Escucharon. Luego, ¿quién salió? ¿Quién salió, hermanos? Marta salió. Pero María se quedó. ¿Por qué se quedó? María se quedó. Antes, ¿por qué enviaron personas a Jesús? María, Marta enviaron personas a Jesús, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué enviaron? Jesús, si estaría en ese lugar mi hermano Lázaro, sanaría, viviría. Enviaron. Pero Jesús llegó, ¿no llegó? No llegó. Luego, mientras esperando Jesús, su hermano Lázaro murió. María, chao, yo no puedo más. Murió. María vio eso. Luego esperando. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? Después 4 días llegó. Entonces Jesús habló. María, ya llegué. Entonces María ni siquiera saluda. Se quedó. En el cuarto se quedó. Luego, ¿qué está hablando María? Ahora, ¿por qué ahora llega? Llegando ahora, ¿puede sanar mi hermano Lázaro? Hey, ahora puedes. María, ¿por qué no viene? ¿Por qué María no vino, no salió afuera? En su corazón, ya muerto. ¿Qué muerto? Lázaro ya murió. No solamente Lázaro murió, ¿qué murió? Toda la esperanza murió. No se puede, imposible. Por eso ni siquiera saluda, ¿verdad, no? Pero ¿quién salió? Marta salió, Marta. Jesús ya vino. Por lo menos Marta, mirando a su hermana María, si no tiene esperanza. María, salimos, agarra. María, salimos, Jesús llegó. ¿Qué sirve ahora? Ese hombre ahora vino, ¿qué sirve? Dando comida, churrasco, sirviendo. Nuestro Lázaro va a levantar, no va a levantar. En el corazón de María, ¿va a levantar, no va a levantar? No va a levantar. Hablando, no podía. Por eso Marta sola salió, ¿verdad? ¿No? Luego saluda a Jesús. Ya vamos a ver el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta, ¿sí? Igualito en su corazón, en el corazón de Marta, ¿puede vivir su hermano Lázaro o no puede vivir ya? Según esa palabra, ¿usted puede ver, hermanos? Si hubiera estado aquí mi hermano, ¿sí? No habría muerto, pero ahora ya muerto. En vano, Señor, eso está hablando, ¿cierto? Pero ya versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, dice. Aún su corazón no hay esperanza, ¿verdad? ¿No? De su hermano Lázaro. No va a vivir más. Pero su boca, ¿qué está hablando ahora ante Jesús? Pero ahora yo sé, ¿qué sabe Marta? Yo sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Su boca, ¿qué va hablando? Una palabra excelente. Todo lo que pide, Dios da, no da. Entonces, si pidiendo que levante, viva su hermano Lázaro, ¿va a vivir, no va a vivir? En su corazón ya, ¿vive, no vive Lázaro? No vive, no tiene esperanza. Pero su boca, ¿qué está hablando? Yo sé que ahora tú pidas a Dios, Dios te dará. Así hablando. Marta está hablando, ¿verdad? ¿No? Sí.
¿Qué le parece en el corazón de Marta? ¿Cree en Jesús? ¿No cree en Jesús? Ya, cree, levante la mano, cree, levante. Alto si cree. Ya, ok. Váyanse. Ya, leyendo, escuchando aquí lo que está respondiendo Marta en su corazón, no cree en Jesús. Levanta la mano. Muchos no levantaron la mano, ¿no? Ni cree, ni no cree. ¿Qué es entonces? Tibios. En la Biblia dice odia tibios, ¿verdad? ¿No? Va a rechazar, ahí dice. Mejor caliente y frío, ¿verdad? ¿No? Ya, aquí leyendo la palabra, escuchando, Marta, ¿está creyendo en Jesús o no está creyendo? No está creyendo, ¿verdad? ¿No? Ya vamos a ver versículo 23. Después de escuchar de Marta, Jesús respondió, habló otra vez 23. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo a Marta, Marta, lo que dijo, tu hermano Lázaro vivirá, dice. Vivirá, resucitará. Entonces en el corazón de Jesús, Lázaro murió y vivió. En el corazón de Jesús, Lázaro murió, vivió. Vivió, hermano, vivió, ¿verdad? ¿No? O sea, aquí está. En el corazón de Jesús está vivo Lázaro, pero en el corazón de Marta se ha muerto Lázaro. No sirve Jesús. Si muy tarde llegó. Luego mi hermano Lázaro está en la tumba, en el sepulcro. 4 días está en el tumba. No podía creer. Marta y María no creen. En su corazón ya murió. ¿Qué murió? ¿Ya puede ver, hermanos? En el corazón de María, Marta, ¿qué murió? ¿Qué murió? Lázaro murió. ¿Ya qué murió? Esperanza murió. No sirve ahora. Aún Jesús vino, no se puede levantar. Jesús pero dijo, Marta, tu hermano resucitará, vivirá. Sí, eso habló. Entonces, Marta, ¿qué responde? Ya vamos a ver versículo 24. Ya Jesús dijo, ¿no? ¿Verdad? No, claramente, Lázaro resucitará, vivirá, no se preocupa. Pero Marta, escuchando de Jesús, responde. ¿Qué responde? Versículo 24. Juntos podemos leer. Ya, 1, 2 y 3. ¿Qué sabe Marta? Marta dice que yo sé, dice, pero ¿qué sabe Marta ahora? Ahora no puede resucitar mi hermano, porque ¿dónde está su hermano? En la tumba está. Yo sé, es imposible, eso sabe. Pero el día de postrero, ¿cuándo? Cuando Jesús venga de nuevo, ¿cierto? ¿No? El día de postrero, ahí va a resucitar. Habla muy bien, ¿verdad? ¿No? Usted también eso puede hablar, ¿cierto? Yo soy salvo, hijo de Dios. Dios va a ayudar. Dios poderoso. Y podemos hablar. Marta sabe. ¿Qué sabe? Lázaro no puede vivir ya, muertos. En su corazón, ya muerto. ¿Sabiendo bien o no sabe nada Marta? No sabe nada. No sabe nada. Pero Marta dice, yo sé. El día de postreros, ahora no, aún abuelo de Jesús viene, aún Dios viene, no se puede, dice, muerto en su corazón. No solamente muerto Lázaro, murió, totalmente murió. ¿Qué murió? Esperanza murió. No hay,
¿Cierto? Aquí podemos ver, ¿no? Sí, el versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice. Yo soy la resurrección y la vida. Por eso, el que cree en mí, en Jesús, en su palabra, aunque esté muerto, ¿qué hará? Vivirá, dice. En el corazón de Jesús que hay mucha esperanza. Aún muerto, ustedes creen en mí, ¿va a vivir o va a morir? Va a vivir, dice. Aún muerto, si cree en mí ahora cree en mí, ¿va a vivir o no va a vivir? Va a vivir, hermanos. Luego, últimamente Jesús pregunta, versículo 26 pregunta. Esa pregunta es Jesús, ¿verdad? ¿No? ¿Qué pregunta? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así preguntó. Hacia Marta eso preguntó. ¿Qué preguntó, hermanos? Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así preguntó, ¿verdad? ¿No? ¿Ustedes escuchó esa pregunta de Jesús? ¿Qué va a responder? ¿Qué va a responder? Yo voy a preguntar, ¿no? Como Jesús, versículo 26. Ustedes responden, ¿está bien? ¿Entendieron? Ya, muy divertido, ¿no? Nadie duerme, porque sigue preguntando ahora. ¿Sí? Ya, yo pregunto, usted responde, ¿está bien? Ya, 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Usted cree? La pregunta aquí es, si cree en Jesús, ¿verdad? ¿No? Creyendo Jesús, nuestro Salvador. Jesús es la vida, la resurrección. Pues Jesús salvando a nosotros de nuestros pecados. Aún somos malos, aún somos defectuosos, ¿verdad? ¿No? Si como Lázaro muerto, no hay esperanza. Pero el que cree en mí, en Jesús, eternamente vivirá, dice. Amén, hermanos. Sí, eternamente. Entonces Marta, escuchando, entró al cuarto para llamar ¿a quién? A María. ¿Por qué? Finalmente Marta, mirando a su hermano Lázaro muertos, no se puede levantar, no se puede. No podía creerse Marta en su corazón, ¿verdad? ¿No? Es más grande la situación. Esa situación mató no solamente Lázaro, también su esperanza mató. No se puede. Pero aquí Jesús dijo, si crees usted en mí, ustedes eternamente vivirá, dice. ¿Cierto? Hermanos, este capítulo 11, Jesús, sabiendo que Lázaro está enfermo, luego 2 días más se quedó, luego ahí murió. Luego Jesús, sí, agradeció, gracias a Dios. Aquí vamos a ver el versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a él, dice. Entonces, escuchando, sabiendo Jesús que Lázaro murió, pero Jesús dice, gracias a Dios. ¿Por qué gracias a Dios? ¿Por qué gracias a Dios? Sí, aquí versículo 15, ¿no? Me alegro por vosotros, no de haber estado
allí. ¿Dónde es allí? Estaba Lázaro. Si hubiera estado en el lugar de Lázaro, Lázaro grita, sufre y llora. Jesús mirando esa situación, rápido va a sanar, ¿cierto, hermanos? Un padre, su hijo llora, triste, rápido va a solucionar. Jesús igual. Si hubiera estado en el lugar de Lázaro, está enfermo, grita, llora, triste, rápido va a sanar. Pero gracias a Dios, porque no estaba allí, dice. Luego murió, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué gracias? Jesucristo hablando, ¿por qué gracias? Aquí leyendo 15, ¿no? ¿Para qué creáis? ¿Por qué Jesús está dando gracias, hermanos? ¿Para qué creáis? Ustedes creáis. Los discípulos creáis. ¿Qué creáis? Jesús a un muerto puede levantar o no puede levantar. Puede levantar. Jesús puede levantar. Si Jesús quería que crea eso, Jesús puede levantar. Aún en nuestro corazón, ¿es verdad? ¿No? Ya no puede. A ese mi hijo, a ese mi marido, a esas situaciones ya no se puede, ya muertos. Pero esta mañana Jesús desea, ¿qué desea? Creáis. ¿Qué creáis? Aún mi hijo, es difícil cambiar. Aún mi marido, aún esas situaciones. Pero Jesús se puede, no se puede. ¿No se puede? Se puede cambiar eso. Amén, hermanos. Jesús llegó. Luego ante María, Marta. Luego ante todas las personas mostró. ¿Qué mostró? Mira, Lázaro está vivo. Aún sus corazones no creen. Pero Lázaro está vivo. Luego Jesús habló. Lázaro, ven, ¿verdad? ¿No? Sal. Entonces Lázaro salió o no salió. Salió. Resucitó, hermano, resucitó. Jesús puede hacer. Hasta un muerto puede levantar. Amén, hermanos. Nosotros San capítulo 11 hemos leído. 11. Desde San capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 11 leyendo. Ni un muerto levantó, hasta 11. Solamente Jesús mostró. ¿Qué mostró? Enfermos sanaron, ¿verdad? ¿No? Luego 5 panes, 12 pececillos compartió Jesús, ¿verdad? Para 5,000 personas. Luego encima del mar Jesús caminó, ¿no caminó? Caminó. Había muchos milagros. Convirtió el agua por el vinos. Desde San Juan capítulo 1 hasta capítulo 10 sale. Pero hasta capítulo 10 todavía Jesús no mostró. ¿Qué no mostró? Un muerto resucitó. 11. Capítulo 11, entrando Jesucristo. Un muerto resucitó. Eso mostró. ¿Ante quién? María y Marta, que murió esperanza. No creía, ¿verdad? ¿No? Esta mañana, hermanos. Sí, tal vez, sí, ese capítulo 11, Marta, María creía en Jesús. ¿Qué creía? Jesús puede caminar el mar. Jesús puede sanar los enfermos. Jesús puede hacer estas cosas, pero Marta, María, en el capítulo 11, no creía. ¿Qué no creía? Él no puede resucitar un muerto. Pero Jesús mostró, hasta un muerto, Jesús puede resucitar, no puede resucitar. Puede resucitar. Amén, hermanos. Hoy en día mucha gente viene a la iglesia, congrega, escucha la palabra de Dios. Cree, ¿qué cree? Jesús Salvador, Jesús Hijo de Dios, Jesús poderoso, todo cree. Pero mucha gente no cree una cosa. ¿Qué no cree? Ese mis pecados no puede limpiar. Eso no cree. Por eso mucha gente sigue congregando a la iglesia,
sigue congregando a la iglesia 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, hasta toda la vida congregándose, ¿sigue tiene pecado o no tiene pecado? Sigue tiene pecado. ¿Ustedes encontraron? Mucha gente todavía, ¿verdad? ¿No? ¿Qué habla? Jesús es mi Salvador. Jesús Hijo de Dios. Jesús Todopoderoso. ¿Habla o no habla? Habla. Pero ese pecado limpia o no limpia. No limpia. Ese Jesús cree. Pero esta mañana nuestro Jesús quiere mostrar a través de la historia de Lázaro, ¿sí? Marta y María, tú no creías que Jesús puede resucitar un muerto. Mira, Lázaro, sal. Lázaro salió. Marta, María, mirando esto, ya, mi persona creyó o no creyó en Jesús. Marta, María, ¿creía o no creía en Jesús? No creía, ¿sí? Pero aparentemente Marta, María parecen creyentes. Pero hoy, escuchando, ¿verdad? ¿No? Mi persona no creía. Claro, Jesús caminó el mar. Jesús sanó los enfermos, paralíticos, 38 años de enfermo Jesús sanó, ¿verdad? ¿No? Luego Jesús, 5,000 personas dio comida. Eso creo. Pero Jesucristo no puede levantar un muertos. Marta, María no creía en Jesús. Igual misma manera, mucha gente cree en Jesús, Hijo de Dios, nuestro Salvador, ¿cierto? Pero nuestros todos pecados, ¿limpia o no limpia? Limpia, hermanos. Todo, perfectamente limpia. Pero como igual que María, Marta, mucha gente no confía, no cree. Ese pecado, ¿cómo puede limpiar? Sigue teniendo pecado, ¿verdad? ¿No? Pero esta mañana, hermano, tal vez entre ustedes, algunos siguen confiando. Jesús camina encima del mar. Poderoso, todo puede hacer, pero mis pecados no puede limpiar. Tal vez así está creyendo. Esa mañana cambie. ¿Qué cambie? Hasta nuestros pecados. Todo limpia. Amén, hermanos. Ya limpió todos nuestros pecados. Amén, hermanos. Ya limpió nuestros todos pecados. Aquí Marta, María, pastor decía, muy difícil, dice. Muy difícil. Más que resucitar Lázaro. ¿Qué es más difícil? Cambiar el corazón de Marta, María. ¿Qué es más difícil? Cambiar el corazón de María, Marta. Más que levantar Lázaro. Jesús tantas veces habla, Marta, tú crees en mí, ¿verdad? No, cree en mí, eternamente vivirá. Jesús tantas veces quería dar la esperanza, quería dar la confianza, pero Marta, María, su corazón cambia, no cambia, no cambia. Más difícil que levantar Lázaro. Esta mañana, hermanos, nosotros también, ¿sí? Jesús, cambiar nuestras situaciones no es difícil. Usted pobre puede enriquecer. Usted falta muchas cosas, Jesús puede dar abundantemente. Para Jesús eso no es difícil, pero esta mañana más difícil. ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más difícil? Hermanos, cambia, cree en mí, eso es más difícil, ¿verdad? ¿No? Sí, Jesús como nosotros, ¿por qué no cree en mí? Castigando, ¿verdad? ¿No? Ay, cree en mí, cree, ¿por qué no cree en mí? Yo chicoteando, ¿verdad? ¿No? Rápido va a creer, pero Jesús no puede hacer así. Aún eso todo puede hacer, no puede hacer. Cree en mí, Marta, cree en mí, cree en mí. Eso tantas veces hablando. Pero Marta, María, yo sé que el día de postrero resucitará. Ahora no se puede, dice. Ay, Marta, cree en mí, ¿verdad? ¿No? Cree en mí. Si hubiera, mi persona estaría en el lugar de Jesús, ¿qué haría? Ay, Marta, ¿por qué no cree eso?
¡Ay, Marta! ¿Por qué no cree? Va a chicotear rápido. Así, chinchones, 1, 2, así. Hasta que crea va a golpear, ¿cierto? Pero Jesús no puede hacer así. Esperando que cambie ahora, cambie. ¿Que cambie? Sus corazones. Cree. Hermanos, esta mañana Jesucristo todo puede hacer. Si cuando murió en la cruz, ahí limpió, perdonó nuestros todos pecados. Perfectamente ya limpió. Amén, hermanos. No solamente nuestros pecados. Ahora, ustedes, según su corazón ya no hay esperanza. Ay, no hay esperanza. Aunque estudiando no puedo entrar a la universidad. Aún conversando, hablando, tratando, no cambia. Mis hijos. O esa deuda, ¿hasta cuándo voy a cambiar? ¿Cuándo voy a pagar? Según sus corazones, tal vez no hay esperanza. Pero esta mañana, Jesús, ¿qué dice? Jesús puede, no puede. Jesús todo puede hacer, ¿verdad? ¿No? Ya, Jesús hasta mis problemas, no solamente mis pecados, hasta mis problemas, mis situaciones, todas las cosas, Jesús puede hacer, solucionar. Levante la mano. ¿A usted, verdad? ¿Eso todo puede hacer? Entonces, todo ya puede hacer. ¿Cómo debe vivir? ¿Cómo debe vivir? Sí, tengo deuda, pero eso va a hacer. Tengo problema, pero eso Jesús puede hacer, no puede hacer. Puede hacer. Ahora, una situación grave, no puede, pero Jesús puede hacer, no puede hacer. Puede hacer. Así viviendo en sus vidas, ¿no? Va a haber mucha bendición de Dios. Hasta aquí nosotros compartimos, ¿no? Ya orando, terminamos, oramos. Sí, orando el presentador va a dar anuncios, hermanos. Dios Padre, esta mañana nosotros escuchamos. Cuando Lázaro murió, estaba 4 días en el sepulcro. Recién Jesús llegó a la casa de Marta, María. En el corazón de Marta, María, ¿verdad? Desapareció esperanza. Ya no se puede vivir su hermano Lázaro. Entonces, Jesús tanto quería dar la esperanza, la fe, la felicidad. Muchas veces intentando hablar hacia Martas. Pero Martas sigue mirando la situación. Aún Jesús puede sanar los enfermos. Aún Jesús puede caminar encima del mar, mucho milagro. Pero mi hermano Lázaro muerto, eso ya no se puede hacer. En el corazón de Marta, María, muy fuerte está agarrando esas desesperanzas. Igual, hoy en día, muchas personas congregan, creen en Dios. Algunas cosas creen en Dios, su palabra. Pero cuando ve esa situación es imposible. No se puede. Agarrando fuertemente en ese corazón. Dios quiere hablar, igual que Marta María. Marta María, tú cree en mí, verás la gloria de Dios. Cree en mí. Jesucristo no solamente sana a los enfermos, no solamente da comida para 5,000 personas, hasta un muerto resucita. Luego nuestros todos pecados también limpia, soluciona. Todo puede hacer. Esta mañana, tal vez entre nosotros, no confía en el Señor. Sigue creyendo las situaciones. Sigue agarrando fuerte nuestros problemas, situaciones. Esta mañana sigue golpeando a nuestro corazón. Jesús, cree en mí, creyendo en mí verá, eternamente vivirá. Verá la gloria de Dios. Dios Padre, esta mañana estamos muy agradecidos. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén.